Este es un ejemplo de una conversación que se puede poner difícil porque alguna de las partes se va a tomar las cosas de manera personal. Y te voy a contar cómo evitarlo. Una pregunta para mí porque me tengo que ir el miércoles ciudadano. Yo. Adelante. Este, desde el punto de vista del estatus, está tratando de imponer el estatus porque, según él, tiene afán. Luego está tratando de advertir que la pregunta no puede ser tan difícil. Buenos días. Felicidades, Lorenzo, por estar aquí y dar la cara. La pregunta es para el alcalde Jacobo Rodríguez. Ayer usted dijo estar a favor de realizar el antidoping a bomberos y a otros departamentos municipales. ¿Es correcto? ¿Cómo? Que sí es correcto lo que le estoy diciendo. Ayer usted dijo estar a favor de realizar antidoping a bomberos y otros departamentos municipales. No, le estoy preguntando, ¿es correcto lo que le estoy diciendo? Sí, o sea, realizamos Okay. antidoping a todo el personal. En este punto ella le está preguntando sobre si hizo algo y le está haciendo una pregunta cerrada de sí o no, y él como que quiere que se la repitan. En su estatus, como que en su lenguaje no verbal pareciera que le incomodara de una vez la pregunta, y además no responde, sino que está de una vez ejecutando la acción de decir sí lo hice, pero ella está preguntando si estaba a favor de hacer antidoping para los bomberos, y él dice lo realizamos. ¿Ya usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad? O sea, nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. No. O sea, ¿qué comportamiento has visto tú? En este punto ya está haciendo una pregunta. La pregunta es cerrada y cualquier pregunta cerrada es difícil de contestar en público porque implica un sí o un no o una respuesta binaria. Y ahí él está en aprietos porque la pregunta lo pone en aprietos. Y de una vez se lo toma personal porque ya se siente juzgado y él es el que pone palabras que ella en la pregunta no está haciendo. Advertir que cuando uno hace una pregunta, uno nunca juzga con una pregunta. El que se siente juzgado es el que le hacen la pregunta y con la respuesta termina sintiéndose juzgado. Pero una pregunta jamás juzga. Así la pregunta fuera muy directa. Por ejemplo, decir, ¿usted es un corrupto? La pregunta no juzga. Quiere confirmar una información. Uno podría responder que sí o si no, si es o no corrupto. Y en este caso, él decide tomárselo personal como una evasiva para no responder la pregunta tan directa que ella está haciendo. En mí para que tú pienses que yo ando drogado. Le estoy preguntando, le estoy haciendo la pregunta. No, yo también estoy preguntando. Le estoy preguntando. Lucy. Técnicamente ya hay un enganche, ya hay una pelea por el estatus y él paulatinamente va a perder el estatus, le tiembla la voz y ella mantiene su estatus de tal manera que ella está entendiendo que está ganando el balancín de estatus y él no sabe qué hacer con ella y ella, como está de periodista, está insistiendo en que solo está haciendo una pregunta. Él responde, yo también estoy haciendo una pregunta, con la necesidad de recordarle a ella que el estatus alto lo tiene él, pero lo ha perdido hace rato. Todos sabemos a qué viniste. No, no, yo no. Sí. Le estoy diciendo, ¿qué no me la va a contestar, ¿Qué perfecto. comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado? Es pregunta. Y aquí ya se enganchó porque él se encarga de poner en evidencia que sí nos está ocultando algo, que le parece incomodísimo que le hayan preguntado eso, como si a un alcalde no le pudieran preguntar si está dispuesto a hacerse un examen antidoping. Entonces, él trata de por debajear o minimizarle el estatus a ella. Le dice que todos saben a qué viniste. Ella dice, no, yo no sé. Igual insiste en la pregunta, pero él empieza a poner palabras en su discusión que ella no ha puesto en la pregunta. Y eso es lo que lo deja en evidencia. Él dice, ¿en qué momento me viste drogado como para hacerme esa pregunta? No es que esa pregunta es una pregunta que se le puede hacer cualquiera en la calle. Yo puedo coger a una persona en la calle y decir, señor, ¿usted estaría dispuesto a hacer un examen antidoping? Y yo no estoy ofendiendo a nadie ni juzgando a nadie. Y en ese contexto tampoco se ve la intención de juzgarlo, sino de dejar claro la congruencia que desde lo que está diciendo el alcalde necesita dar. Y es que si está a favor de un examen antidoping, lo mínimo es que le pidan que si está dispuesto a hacerse un examen antidoping. No estoy diciendo que usted es drogadicto. Yo le estoy preguntando. ¿Por qué no le preguntas a Lorenzo? Ahorita se la pregunto, pues acá tengo más preguntas para Lorenzo. No, pues, ¿por qué no le preguntas a él primero? No, la pregunta es para usted, ¿Por qué le no para preguntas a Lorenzo. ¿Por qué no Él ya perdió el estatus, perdió el control de la conversación, ya dejó en evidencia que se lo tomó personal y ya insistir ahí va a ser un problema. Y ella lo hace bien en decirle, yo le estoy haciendo la pregunta a usted, después le pregunto a Lorenzo, pero necesito que usted me responda. En este caso él ya perdió el estatus y al haber perdido el estatus eso es como perder el respeto en esta instancia. Y eso lo está aprovechando ella para ponerlo a jugar a favor. Mientras él siga hablando va a meterse más en aprietos, sino para
respira, incluso si no le consulta a Lorenzo qué hacer. En este caso podría de una vez darle la palabra a Lorenzo para respirar y reencuadrar el contexto para responder lo que él necesite responder. A los regidores. Porque le estoy preguntando a usted, alcalde. Por eso. O sea, La pregunta es para usted. ¿Qué es lo que quieres lograr, Lucy? No, ¿Qué es lo que quieres lograr, Lucy? Es la primera pregunta que él ha debido hacer apenas Lucy le dijo que si estaba indispuesto a hacerse un examen antidoping. Que yo lo preguntaría de otra manera, y es preguntarle cuál es la intención de esta pregunta, y una vez tengas la respuesta, ¿qué valor te agrega? Si eso agrega un valor real y la pregunta no es morbosa ni tiene la intención de ponerlo en aprietos, ella va a decir el valor que le agrega. Una vez alineado el valor, él va a responder. Si fuera una pregunta para joderlo, seguramente ella empieza a entrar en un estatus donde no sabe qué responder. Pero en este punto la pregunta correcta no es reaccionar frente a cómo me estás viendo, sino preguntar por la intención y el valor que agrega esa pregunta en ese contexto, que para lo que yo veo es muy valiosa la pregunta porque quiere determinar congruencia versus lo que el alcalde propone y lo que está dispuesto a hacer para ello. La pregunta es para usted. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses Yo que soy solamente- drogado? Esto está buenísimo porque ella instala un silencio que no está dispuesta a romper y cuando instala un silencio que no está dispuesta a romper y lo rompe él, ella va ganando el estatus. Y lo mejor es que lo rompe otra vez con la misma trillada frase de ¿qué estás viendo en mí para que tú me preguntes si soy un drogadicto? Eso hace que pierda confianza el alcalde porque se está viendo una incongruencia. El que nada debe, nada teme, ¿no? Dice por ahí el refrán. Si él tiene un manejo de su inteligencia emocional y de la escucha adecuado, puede sortear la situación así sea un drogadicto. Pero él se está sintiendo señalado porque perdió el estatus y se está encaramando en su autoridad de alcalde para poderlo ganar. Es muy difícil ganar el estatus encaramándose en el cargo que está representando si su emocionalidad no es la congruente con lo que se necesita para la situación. Puede ser el presidente de la república o el dueño del mundo. En ese punto, si perdió el estatus, no lo puede recuperar recordándole que él es el alcalde, porque a ella le chupa un huevo. Ella lo que quiere es respuesta de una persona a la que le hizo una pregunta, como cualquier periodista haría. Esperar la respuesta a su pregunta. Te le estoy preguntando. ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Por qué se me ocurrió? ¿Le preguntaste eso a Norma, a Claudio, a No, Purón? porque no había mañaneras. No, No había mañaneras. pero sí había entrevistas. No. ¿A quién me le has preguntado? Le ¿Qué otro estoy político le has preguntando preguntado? a usted. ¿Le has preguntado a Brígido? La respuesta de ella a mí ya me deja un poco en aprietos porque en ese contexto no sé si es que se me ocurrió una pregunta. Yo creo que en un contexto de esos de prensa de los alcaldes, los periodistas van con preguntas muy preparadas y con argumentos detrás de la pregunta. Sin embargo, en defensa de ella, porque yo sin conocerlos, tomo partido a favor de ella por la forma como maneja la comunicación. Si fuéramos personas viendo cómo conversan, yo digo, ella va ganando. Ella está aprovechando el estatus alto que tiene para decir, porque se me antojó hacerle esa pregunta, ¿y qué va a hacer? Porque sabe que él está en aprietos, porque en la medida en que ella manda un estímulo y él lo compra más baja el estatus. Y entre más tengamos a la persona en un conflicto de estos, en el estatus bajo, más difícil va a ser la conversación, pero más fácil para quien tiene el estatus alto controlar la situación. En inteligencia emocional se dice que el que se emputa pierde. Y aquí el alcalde nos está dando un gran ejemplo de cómo engancharse, emputarse, hace que pierda el control y ella con cualquier estímulo ya lo tiene en aprietos. Cuando uno llega a un lugar al que le van a hacer preguntas, uno debe asumir que todas las preguntas son difíciles, de plano. Asumir que va a ser difícil y no confiarse, como se confió este alcalde, en el que decía, como no tengo tiempo, la pregunta va a ser aparentemente fácil. Las preguntas se escuchan desde la estructura de superficie, no lo que quieren significar. Descifrando palabra por palabra de cómo está conformada la pregunta y si tiene dudas sobre esa pregunta y devuelve preguntas en función de desbaratar palabra a palabra esa pregunta. Y no le pone nunca palabras que no tiene la pregunta porque eso lo deja en evidencia con respecto a que podría estar evadiendo la respuesta, incluso ocultando información. Y además le da mucha destreza congruente a la periodista y al público de saber que estamos frente a una persona que es capaz de manejar una situación que lo está poniendo en aprietos, independiente de la realidad que tenga ahí. Entonces, en ese caso, uno siempre hace preguntas sobre cada palabra de la pregunta antes siquiera de decidir cómo emocionarse. Y una vez tiene toda la información clarísima, decide si responde o no, pero jamás se engancha de esa manera, porque si no se ponen aprietos como este señor. Lo ideal es
no engancharse, así le estén tratando de decir que es el más malvado del planeta. Si la pregunta que viene en pregunta tiene ciertas palabras, preguntar por esas palabras. Eso tiene dos ventajas. Primero, dejar de acudir a la presuposición que le sugiere la pregunta. Y segundo, darse el tiempo para saber qué responder si en realidad está en aprietos y con público. Porque es claro que suficientemente honesto no va a ser. Y en política, pues es muy chistoso esperar a que alguien responda con la suficiente honestidad. Sin embargo, el juego político tiene que ver con cómo respondo de tal manera que yo pueda mostrar dominio. Porque la confianza no está ni siquiera en la calidad de la respuesta, sino en la calidad de cómo yo manejo la situación, de manera que me vean como una persona confiable. Para mejorar tu dominio en las conversaciones y no tomarte las cosas de manera personal, escríbeme.